Minutito, ¿ya? Así que quisiera saber si están atentos. Por favor, les pediría que tomen mucha atención a esta clase porque son conceptos narratológicos, ¿ya? Y tiene su grado de complejidad. Entonces necesito que ustedes estén así, ¿ya? Eh, muy atentos, ¿ya? Muy atentos para que puedan comprender porque de esta clase va a depender ya los análisis que ustedes van a ir realizando a las novelas, ¿ya? Bueno, entonces la clase el día de hoy va a ser acerca de los conceptos narrativos. Bueno, yo puse narratológicos porque viene de la narratología, ¿ya? Básicos que les va a ayudar a ustedes a comprender cualquier tipo de relato, ¿ya? En este caso puede ser una novela o puede ser un cuento. Entonces, vamos a hablar de 4 conceptos básicos. Primero, del narrador. Segundo, del tiempo, de los personajes y de los espacios, que es lo que nosotros vamos a encontrar en todo relato, llámese novela o llámese cuento, ¿ya? Estos son los conceptos narrativos, ¿no? Narrador, espacio, personajes, tiempo y acciones, ¿ya? Bueno, vamos ahora con los conceptos. Vamos a que cargue la diapositiva y ya está. Ahora, ustedes bien saben, ¿no? Que la narración es un proceso mediante el cual se construye un relato, o sea, hay una voz, ¿no es cierto? Acuérdate cómo se llamaba esa voz que construye el relato, esa voz que te cuenta la historia, ¿no? Estamos hablando de la narración en sí. A ver, creo que ahí me salté. Ah, no está bien, estamos bien. Vamos a ver qué tan atentos están, ¿no? Acordémonos que dentro está el narrador, que es quien construye, ¿ya? Es el narrador, es esa voz que me va a hablar, que me va a contar, o sea, es una presencia que está. Cuando yo abro un libro, una novela, un cuento, esta es la voz que yo voy a encontrar, ¿ya? Dentro, obviamente, del relato, llámese novela o cuento. O sea, yo abro el texto y ¿quién me va a contar? No es que va a salir una voz, hay una voz ahí que me cuenta la historia y esa voz es narrador, ¿ya? Entonces, hay 2 elementos que tenemos que tener muy claro. La historia en sí, lo que sucede, el acontecimiento y el relato. El relato tiene que ver con la voz del narrador. Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Para poder diferenciar. Entonces, el narrador es esa presencia que está en el texto, o sea, dentro del texto. Por eso se habla de una presencia intratextual. Porque si yo no abro ningún libro, no quiero leer ningún cuento, ninguna novela, entonces no hay narrador. Entonces, el narrador obligatoriamente es esa presencia dentro del texto, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, este texto aquí, esta novelita. Yo la abro y esa voz dentro de este texto que yo leo, llámese cuento, llámese novela, es una voz intratextual dentro del texto. Y es el que me va a contar la historia. Ahora, por ahí algunos se pueden confundir. ¿En qué se pueden confundir algunos? Cuando estamos hablando del autor, ¿ya? Del autor real. Por ejemplo, el autor, quien escribe la novela, porque toda novela tiene un nombre, tiene, alguien le escribió, ¿no es cierto? Llámese Vargas Llosa, Bryce, etcétera, ¿ya? Esa es la voz fuera del texto. O sea, ¿por qué? Porque es quien lo escribió, quien lo organizó. O sea, hablamos de la obra, ¿no? La obra, hay alguien que cree esa obra, ¿no? Le da un orden a la obra. Pero una vez que la persona ya escribió, completamente desaparece, porque cuando tú abres el texto, quien te cuenta la historia y esa voz que te va llevando por la historia y te va presentando los personajes y te va describiendo los escenarios, ya no es el autor. Y eso es algo que tienes que tener muy en cuenta para que no te vayas a confundir. Es el narrador. El autor cumplió con escribir la historia, con crear los personajes, puso su nombre y se fue. Por eso es que una novela se defiende por sí sola, ¿ya? Los personajes, ya ahí el autor ya no tiene que ver, solamente es el que le escribió,
quien lo organizó, quien le dio esa forma de 50, 100, 200 páginas o la extensión que haya tenido. Y completamente desaparece. Por eso es que el autor no es lo mismo que el narrador. Ahora, por ahí alguna pregunta puede existir. Profesor, ¿y qué pasa, por ejemplo, en el caso de Divina Comedia? El autor se llama Dante Alighieri y el protagonista se llama Dante. Profesora, ¿son iguales? No. Por ejemplo, en el caso de los que han leído a Valdelomar, ¿quiénes de ustedes leyeron el cuento El Caballero Carmelo? ¿Cómo se llama el protagonista del cuento? ¿Cómo se llama el protagonista del que te está contando, el que te está, ¿no es cierto?, el que nos va introduciendo en la historia del gallito y lo describe y la familia, ¿no es cierto? Y el ambiente familiar y llega el hermano, llega Roberto. ¿Y cómo se llama el protagonista? Ya se me perdieron ya. Alguien que sepa, alguien debe saber. Alguno de ustedes debe saber. Se llama Abraham. Cotéjenlo, chicos, ¿ya? Y mira, el que cuenta la historia se llama Abraham y el autor fue Abraham Valdelomar. Pero no es igual el Abraham que está dentro de la novela, que es eterno, que siempre va a estar allí, al Abraham Valdelomar que ya murió hace muchísimos años, ¿ya? Aunque tengan el mismo nombre, el autor real es fuera del texto, ¿ya? Dejó de existir Abraham Valdelomar porque ya, pues ya falleció. Pero el que está dentro del relato, aunque se llame Abraham, aunque se llame Dante, ¿ya? Ya es la voz que te cuenta y no es lo mismo que el autor real. Son dos entidades completamente distintas. Y te he puesto estos de ejemplo para que no te confundas, porque algunos estudiantes tienden a confundir la presencia del autor. Por ejemplo, tú eres el lector real, claro, así como hay un autor real que escribió y se fue y puso su nombre a la novela, porque el narrador no tiene nombre, no tiene nombre y apellido, tú eres el lector real, ¿no? Juanito Pérez que abre su novela y en ese momento se pone a leer, ¿no es cierto? Pero dentro del mundo de la novela hay una voz que cuenta, ¿sí o no? Que se llama narrador. Por lo tanto, si hay un narrador intratextual, ¿ya? Hay otro que también va a escuchar esa historia. Y a ese se le llama el narratario, que nadie te lo va a preguntar, pero ¿por qué te lo menciono? Porque algunos de ustedes, para poder tal vez distinguir, conocer mejor, etcétera, ¿ya? Va a buscar y va a encontrar esto del narratario. Simplemente es así como en el circuito de la comunicación, que es un circuito imaginario y hay un emisor y hay un receptor, alguien que va a recepcionar lo que el otro dice, son coordenadas ficticias dentro de la novela, ¿ya? Son coordenadas ficticias dentro de la novela. Un poco para que te des cuenta. No es lo mismo autor real, lector real, que la voz que te cuenta la historia, que está dentro de la historia, que es el narrador, porque están dentro del relato. Entonces yo no puedo sacar que haya, entonces el lector real siempre, no, porque hay múltiples y de distintas épocas, porque una novela perece en el tiempo, pero las personas perecemos en algún momento. El narrador va a ser eterno, igual que el protagonista, siempre va a estar allí presente. ¿Ya? Entonces tienes que tener esto muy, muy en cuenta. Espero que ustedes hayan bajado su material. Entonces, el narrador o voz narrativa es intratextual, el autor es extratextual, ¿ya? Ahora, no necesariamente el punto de vista, la opinión que tiene un autor coincide con la del narrador, porque cada una, ya te he dicho, son entidades distintas. Entonces, no es que, ya, como Vargas Llosa escribió la novela, entonces él tiene esa opinión. No, ese es el narrador de su novela, ¿ya? Son puntos de vista completamente distintos. Por ejemplo, ¿no? Ahora ustedes que están leyendo, por ejemplo, La ciudad de los perros, las opiniones que puede tener el boa, por ejemplo, el jaguar, ¿no? Porque son los narradores, ellos son los que están narrando la historia, ahí vas a encontrar varios narradores, varias voces, no necesariamente es la opinión que Vargas Llosa tiene dentro de lo que sucede en su obra, o de lo que pensaba de la vida militar. No podemos hacer esa afirmación. Ya, entonces como Mario Vargas Llosa escribió esto de la vida militar, él piensa eso. No, sus narradores tienen una opinión, ¿no es cierto? El narrador puede tener opiniones que no coinciden necesariamente con la que el autor tiene con respecto a un suceso. ¿Ya? Hay que tener eso muy, muy en cuenta. Ahora, esta voz narrativa, ¿ya? Que vamos a encontrar dentro de la historia y que se proyecta dentro de la historia, ¿ya?
Puede ser, inicialmente hablábamos de un solo narrador, ¿te acuerdas? Hablamos de un tipo de narrador nada más. Siempre hemos mencionado al omnisciente. Ahora, tú sabes que cuando tú lees, por ejemplo, tú te diste con la sorpresa cuando leíste, por ejemplo, a El Caballero Carmelo, que el mismo que te contaba es el mismo que era el protagonista. Y eso sucede. A veces el narrador está dentro de la historia y él participa de la historia y es un personaje de la historia. Entonces, el narrador puede estar o bien dentro de la historia o es alguien que te cuenta una historia de la cual él no participa, ¿ya? Hay que tener en cuenta. Entonces, el narrador o esa voz que te cuenta la historia o voces que te cuentan una historia, porque ya te diste cuenta que hay novelas en las que no encuentras una voz nomás que te cuenta, pueden ser muchas voces las que te cuentan la historia y cada una tiene su punto de vista, su perspectiva. Y así de compleja es el mundo narrativo de las novelas. Entonces, ese narrador, si está fuera de la historia, ahí sí hablamos de un narrador, por ejemplo, que no es personaje porque no participa, está fuera, te cuenta, sabe la historia, sí. Puede saber hasta lo que piensa el personaje, el por qué actúa, te lo explica. Como puede ser también, ¿no? Que simplemente se limita a contarte la historia, nada más, de manera objetiva. Por ejemplo, un omnisciente te dirá, y estaba el personaje sentado leyendo el periódico, de pronto se aburrió de leer las mismas noticias, cerró el periódico y salió fastidiado. La pregunta es, ¿cómo sabe el omnisciente, perdón, este narrador que se aburrió? El personaje en la novela no dijo nada, pero él te dice, se aburrió, salió fastidiado. Mira, ya te diste cuenta que él es capaz de entender por qué dejó el periódico de forma abrupta y salir. ¿Qué te dirá un narrador objetivo? Y estaba el personaje leyendo el periódico, lo dejó y salió. Pero no te dice que se aburrió, no te dice lo que sentía, que el contento, el fastidio, la melancolía, no, no te lo dice, porque no lo sabe. Entonces, es un narrador de tipo objetivo. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta en una novela? Porque cuando uno lee, chicos, una novela, hay que estar muy atentos, hay que ser muy analíticos. ¿Quién me puede decir en qué consiste el análisis? Todos sabemos que es un análisis, ¿no? ¿De acuerdo? Acá está en el hospital. Usted necesita análisis de sangre, ya. Y cuando nos dan el papelito del análisis de sangre, ¿qué encontramos? ¿Qué han hecho con nuestra sangre cuando nos la quitan y le ponen en un tubito y después nos dan nuestros resultados? ¿Qué hicieron con la sangre? A ver, eso sí lo saben, porque todos algunas veces ya, además de que la han evaluado, nosotros hemos leído el papelito. ¿Y el papelito qué contiene? ¿Solamente dice sangre tanto? ¿O qué contiene? A ver, no solo observar, chicos, con las dos con V, no, las dos, una es B grande y la otra es B chica. Todo, muy bien, los componentes, te dicen eosinófilos, basófilos, neutrófilos, sí o no, linfocitos. Han puesto a la sangre en un aparato, la han centrifugado y han separado plasma de plaquetas. Y la han separado en sus componentes, porque la sangre tiene componentes, ahí tienes que acordarte de tu clase de biología. Entonces, es descomponer, profesora, cuando yo leo como lector una novela, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo es eso del análisis? Yo leo con atención y voy descomponiendo todas las partes que constituyen la novela. Es como un carro, ¿no? Que tiene partes, tiene la puerta, el capote, el motor y tiene partes, múltiples partes, ya. Cuando yo leo una historia, esa historia tiene partes también. Entonces, es, mi proceso de análisis, ¿en qué consiste? En leer, ir viendo esas partes. Por ejemplo, que me cuenta la historia, tengo que estar muy atento. Por eso es que cuando uno lee hay que estar con todos los cinco sentidos. No puedes estar leyendo un pedazo leído, el otro está pensando, tengo hambre, o qué aburrido, no me gusta, porque así no vas a encontrar y te vas a confundir. ¿Ya? Entonces, es entrar a la novela y leer con mucha atención y darte cuenta, si esa voz que te cuenta la historia, si te está diciendo lo que siente el personaje, si sabe lo que piensa el personaje, y te explica por qué hace tal o cual, tú dices, este conoce todo, este es un omnisciente. Pero date cuenta que no es porque tú te aprendiste el concepto, sino porque ya sabes el concepto del omnisciente, pero al mismo tiempo eres capaz de percibir cuando lees qué cosa está haciendo ese narrador. Ahora, si ese es un narrador que solamente te dice las acciones y no te explica nada, y eres tú quien como lector debe ir viendo este personaje actuó de tal o cual manera porque pasó esta acción o tal personaje le dijo tal cual,
ese narrador ya no es un omnisciente porque lo conoce todo. Al contrario, es un narrador de tipo objetivo, ¿ya? Pero te acuerdas de que este está fuera de la historia. Ahora, dentro de la historia también vas a encontrar narradores. O sea, hay narradores que están dentro de la historia, ¿ya? Que forman parte como personajes también. Ahora, puede ser un narrador protagonista, por ejemplo, puede ser un protagonista. Ustedes en la separata, ustedes tienen ahí, por ejemplo, ejemplos. Ahora que están leyendo El mundo Sancho y Ajeno, por eso también se puso un fragmento del mundo de Sancho y Ajeno, por ejemplo. Y se ha puesto también de la ciudad de los perros porque son novelas que ustedes están leyendo, ¿ya? Entonces, si está dentro de la historia, puede ser un protagonista. Y si es protagonista, obviamente te va a hablar en primera persona. ¿Te acuerdas de Lazarillo? Me llamo Lázaro, nací en el río Tormes, mi madre se llamó tal y estaba con el ciego. O sea, hay una primera persona. El yo. Sheila, acá no hemos hablado de narrador parcial. No sé de dónde me ha sacado el término de narrador parcial. Yo lo que les pido es esto. Quédense con los términos que estamos empleando. No estamos empleando otros. Miren, hablar de narración y de narradores es bastante complejo. Solamente quédense con el omnisciente y el objetivo. No hemos hablado de narrador parcial. Entonces es mejor dejarlo ahícito nomás. ¿Ya? Eh, Acuérdate que el objetivo solamente te dice lo que hace de manera objetiva, no sabe lo que piensa, no sabe lo que siente, no sabe por qué actúa como actúa el personaje, solamente dice lo que hace y punto, lo describe de fuera, nada más. ¿Ya? Ahora, dentro de la historia, sigamos, ¿no? Está, como te decía, el narrador que es el protagonista, que es bien fácil de identificar, como en el caso del Caballero Carmelo, por ejemplo, ¿no? En el caso de Divina Comedia, ahí está, está Dante, que también es un narrador protagonista. Pero también hay otro tipo de narrador, que es un testigo, porque está contando lo que otros están haciendo. O sea, él no dice lo que él hace, pero cuenta lo que otros hacen. Pero él no emite ningún tipo de juicio, no emite ningún tipo de comentario. Es como que alguien te cuente, ¿no? Lo que alguien ha hecho. Oye, mira, la fulana hizo tal, cual, pero no te dice, sí, estuvo bien, estuvo. No te, solamente ni te hace ningún tipo de comentario, solamente se limita a contarte. Por eso se dice que el conocimiento de este tipo de narrador es parcial. ¿Por qué es parcial? Porque no conoce todo, solamente te cuenta pedazos. Por ejemplo, en la ciudad de los perros lo que están leyendo, y eso está en el material, ¿no es cierto? En el caso del BOA, por ejemplo, ¿ya? Que puede ser testigo, sí, porque te está contando algo que él, ¿no? Del cual no participa, pero no te emite ni comentarios ni juicios, ¿no es cierto? A ver, entonces dice cuando está el narrador objetivo, entonces se tiene que inferir. Eso mira, ya, cuando uno lee, ¿ya? Tú vas entendiendo el personaje, la psicología del personaje, ¿ya? Y vas conociendo al personaje, cómo es, cómo actúa, por qué actúa, y ya tú vas haciendo tu análisis. Obviamente es por tu lectura. Si el narrador no te dice nada, es por tu lectura, tiene que ser por tu lectura. Y eso pasa mucho con las novelas del boom, porque ya no hay omnisciente. Eres tú, lector, quien debe evaluar, quien debe conocer, quien debe organizar y ordenar. Por eso es que ya implica un proceso mayor y más complejo, ¿ya? Entonces acuérdate que el que está fuera de la historia o es omnisciente o es objetivo. Y el que está dentro de la historia es o protagonista o testigo. Ya, hasta aquí vamos bien. Ya, vamos siguiendo avanzando. Vamos a ver, uy, la diapositiva está lenteja ya. Vamos con el tiempo, para que no se confundan. Hay dos tipos de tiempo en la novela. Está el tiempo de la historia y está el tiempo del relato. Ahora, profesora, ¿qué es el tiempo de la historia? Es el tiempo que dentro de la historia transcurre. Por ejemplo, nosotros podíamos, más o menos los que ya leyeron El mundo de Sancho y Ajeno, y dejo la pregunta para cuando nosotros analicemos la novela. No lo voy a decir acá ahorita, porque hay algunos que no leen y tienen que leer. Pero lo que sí ya leyeron El mundo de Sancho y Ajeno, podrían decir más o menos en cuánto tiempo pasa desde todos los acontecimientos hasta que les quitan, ¿no? Sus últimas, los expulsan de Yanañahui, ¿no? Cuando vuelven a hacer una nueva Rumi, cuando los sacan de la primera Rumi, ¿no? Puede pasar
Pasa un tiempo, puede ser días, horas, semanas. Por ejemplo, en el teatro griego, esto que sí hemos visto en clase. ¿En cuánto tiempo tenía que suceder toda la historia? Desde que Edipo se propone investigar hasta que se enteró que ya él era quien era. ¿Cuánto tiempo pasó? Muy bien, un día. Por ejemplo, el título lo decía, 100 años de soledad. Se cuenta durante un periodo de 100 años. Entonces, dentro de un cuento o una historia, se puede contar una historia en un día, en una hora, en una semana, en 50 años, 200 años. O sea, hay un tiempo que transcurre dentro de la historia, ¿cierto? Por eso te dice, se miden horas, días, semanas, meses o años, el que transcurren dentro del cuento. O sea, dentro. ¿Cuánto tiempo pasó? Por ejemplo, en el Ulises. Es una novela voluminosa, tal vez te demores 50 años en leerla, o menos tal vez. Pero la historia, ese trancapuerta de un montón de páginas, solamente te cuenta la vida de un hombre en un día. O sea, dentro de la historia pasa un día, ¿ya? Dentro de la historia pasó un día. Puede pasar un día, una semana, un mes, un año, 100 años, como el caso de 100 años de soledad. Entonces, ese es el tiempo de la historia. El tiempo del relato, esa es otra clase de tiempo. Porque el tiempo del relato ya tiene que ver con la función del narrador. Porque acuérdate que el narrador es el que te cuenta la historia, pero él te presenta los hechos, te los puede presentar de varias maneras, ¿ya? Te puede presentar los hechos de varias maneras. Te lo puede presentar, por ejemplo, de, digamos, un orden, lo que él llama, pues, natural. ¿Qué significa profesor del orden natural? Porque no altera el tiempo. Acuérdate cuál es la lógica de toda novela. A ver, ¿cuál es el orden lógico que tiene toda novela? Toda novela, ¿qué orden lógico siempre tiene? Desde que comienzas a leerla hasta el final de la novela. Hay un orden que tiene muy bien, que es inicio, el desarrollo, el nudo, que es el conflicto, el que te atrapa, el que te tiene, y ahora qué va a pasar, ¿no? Y el final o el desenlace. Ya ese es el orden. Ahora, ese orden, el narrador lo puede dejar tal cual, que ese es el orden usual y normal de todo relato, o lo puede alterar. Ahora, si él lo presenta de orden normal, no hay ningún problema. Esa es la lógica. Y ahora vamos con el tiempo, porque el crono es el tiempo. Significa que también va a presentar los sucesos sin alterar el tiempo, ¿no? No altera el tiempo, porque la trama comienza y va avanzando, va avanzando. Ahora, eso no significa, acuérdate que habíamos dicho en el caso de Doña Bárbara. ¿Quién recuerda lo que les dije del caso del tiempo de Doña Bárbara? Yo les dije algo con respecto a esa novela, porque también es un ejemplo que está en el material. Muy bien, puede haber pequeños espacios de recuerdo que están en la novela. Y esos pequeños espacios de recuerdo te ayudan a comprender, pero la historia continúa desde que comienza hasta que termina. ¿Ya? Entonces, ese es el orden natural de una novela. Ese es el tiempo del relato. Es el cómo te lo cuenta el narrador. Te lo cuenta de una manera ordenada, siguiendo la lógica, no alterando el tiempo, o lo altera. Obviamente que si lo va a alterar ya no es el orden natural. O nosotros primero tenemos, ¿cómo es nuestro tiempo? Pues yo puedo volver a la mañana y luego llego a la noche y luego, no. Nosotros tenemos un orden natural, por eso se llama el orden natural. Nosotros no podemos volver el tiempo atrás, ¿sí o no? Nadie le pide al tiempo que vuelva, ¿ya? Entonces, hay una cronología. Mañana, tarde, pasan las horas, transcurren, yo puedo recordar el tiempo, sí, pero mi orden natural no se altera. Ya. El narrador puede escoger ese orden tradicional de contar, ¿ya? Puede haber recuerdos, pero el orden sigue, es como tu persona. Tú puedes recordar, podemos recordar. Como yo, por ejemplo, ahora que me acordé mucho de mi papito, que bueno, ya falleció, y me acordé mucho de cuando era niña, ¿no? Lo soñé. Pero yo sigo en mi tiempo, aunque tengo recuerdos. Acuérdate, siempre relaciónalo con tu vida cotidiana. Tú puedes tener recuerdos. Una persona te puede contar, oye, sí, yo me volví amargado porque me pasó esto en el pasado, y recuerda y tú, pobrecito, le pasó. Te recordó, pero sigues viviendo un tiempo. Eso pasa en la novela. Acuérdate, Doña Bárbara. Pero la diferencia en el caso del mundo real con la novela es que en el orden, el narrador puede también, es dueño del tiempo. Nosotros no somos dueños del tiempo, pero el narrador es dueño del tiempo, porque él también puede contar alterándolo todo. Puede alterar la lógica,
puede comenzar una novela con el fin, con el desenlace, como en Crónica de una muerte anunciada. ¿Con qué termina? ¿Con qué comienza, perdón? Con la muerte. A medida que va avanzando, 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 te va diciendo, porque se murió y que todos sabían, ¿no es cierto? ¿No? Y aparte, altera el tiempo, como en 100 años de soledad. Hay pedazos de fragmentos, pero no todos regresan a la historia, como en el caso de Doña Bárbara, que regresan a la historia de inicio. En este no, porque todo se alteró. Ese es un orden artificial, ¿ya? Ese es el orden artificial, porque hay una alteración tanto a nivel lógico como cronológico, porque él rompe la linealidad. Y hay casos, como tienes en el material. Anticipa acciones, como en Crónica de una muerte anunciada. Puede entrecruzar historias. Mira, hay entrecruzamiento de historias a lo largo de la narración, como en 100 años. Ahora, puede trasladarse al pasado, como en el caso de Odisea, porque es una obra que ocurre a la mitad de la historia, no está organizado. O puede iniciar y acabar la historia del mismo modo. ¿Por qué no se lee en el cuento El Carrusel de Julio Ramón Ribeiro? No hay mejor manera, chicos, que de entender esto que leyendo algún tipo de relato, ya que no los voy a mandar a leer una novela, 100 años, que son páginas, Crónica de una muerte son varias páginas, tal vez ni la tengan, pero sí pueden buscar el cuento El Carrusel de Julio Ramón Ribeiro. Está en línea. Entonces, ahí te vas a dar cuenta que existen. Entonces, profesores, si me dicen tiempo de la historia, ya, ¿cuál es el tiempo que pasa dentro de la historia, no? Una semana, un día, un año. Y el orden, el tiempo del relato tiene que ver el orden en el que el narrador te presenta la historia. ¿Cómo te la presenta? ¿De manera natural? ¿No? En ese inicio, nudo, desenlace y el mismo orden lógico, cronológico como nuestra vida, o te lo presenta de una manera artificial, porque rompió, porque alteró, ¿ya? Eso hay que recordar y no hay que confundirse, ¿ya? Por eso acá te dice, anticipa, salta al pasado, pero date cuenta, salta al pasado y se queda en el pasado. Y no es que retoma el presente donde se quedó, como pasa en el caso de Doña Bárbara. Por eso que yo les invito y les voy a seguir siempre mencionando lo mismo para que no se me vayan a confundir, ¿ya? Ese es el cuanto al tiempo. Hay dos tiempos, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia es cuánto tiempo transcurre dentro de la historia, un día, una semana, un año. El tiempo del relato, cómo ese narrador me presenta a mí, lector, la historia, cómo me la presenta. De una manera natural, como mi vida, que está cronológica, que sigue y va avanzando, pero no retrocede, de manera artificial, porque él es el dueño del tiempo. Eso es algo que el narrador sí puede hacer y que nosotros seres humanos no podemos. Nosotros no somos dueños del tiempo. Profesor en Marvel, pero esa es otra cosa, pues, ¿ya? Pero así como en las historietas como en Marvel, ¿no? Está el dueño del tiempo y puede ver el tiempo y voltea el tiempo y regresa el tiempo, acá en la novela ocurre eso, ¿ya? El narrador es el amo y señor del tiempo. Ahora vamos con otra parte que también es compleja y quiero aquí que prestes muchísima atención, ¿ya? Esto tiene que ver con el personaje, que para muchos ya vienen dificultades. Mira, ¿quién es el personaje? Obviamente, es un ser imaginario, ¿ya? Es un ser imaginario. ¿Qué significa que es un ser imaginario? Que no existe. Profesora, pero Abraham del el Caballero Carmelo, te vuelvo a decir. ¿Ya? Tú puedes encontrar un Abraham en el Caballero Carmelo, muy bien, pero ese Abraham no es el mismo que el Abraham que vivió y murió, que fue Valdelomar. El Abraham del Caballero Carmelo siempre está ahí, es eterno, cobra vida cada vez que alguien lee la novela. Es el mismo que el Dante Alighieri. No Dante Alighieri, el autor que vivió en una época, escribió un libro y ya murió, sino estamos hablando del Dante, el Dante, solo el protagonista, el Dante que está dentro de Divina Comedia. Ese es un personaje también, que es imaginario, porque yo no lo puedo sacar de la historia, no lo puedo meter mi mano en un libro como una mano que sale del libro y que me puedo meter ahí a la historia. No se puede hacer eso, ¿ya? No se puede hacer eso. Entonces, hay que tener eso muy, muy en cuenta, ¿ya? No podemos hacer eso. Entonces, el personaje es imaginario. Ahora, un personaje puede poseer una carga significativa dentro del contenido de la historia. Acuérdate que un personaje, ¿cómo se construye? Se construye a partir
y sobre la base de las acciones, de los acontecimientos que vayan ocurriendo dentro de la novela. Siempre relaciónalo con uno. Por ejemplo, nosotros somos personas, sí, que nos vamos construyendo a medida que vamos viviendo. Y como así como un acontecimiento puede marcar la vida de una persona, ¿no? Y la puede ir cambiando, transformando, porque, oye, esa persona era de este carácter y ahora, ¿por qué se ha vuelto así? Oye, no, mira, esta persona es la misma de siempre, ¿no? Como que en ella es inalterable, las cosas, los acontecimientos como que no, en ella no le afectan, ¿no? Entonces, así como pasa en el mundo real, que las personas no somos estáticas, vamos cambiando, como puede ser diferente, o un acontecimiento va marcando huella o dejando huella, o hay personas que se camuflan tan bien, y eso pasa, ¿sí o no? Que tú la conoces y no logras conocer toda la dimensión psicológica, solamente conoces un aspecto de ella y nunca conoces otra cosa porque son personas que se camuflan bien y nunca las llegas a conocer. Entonces, eso mismo que nosotros vivimos en lo cotidiano, lo encontramos dentro de los personajes, ¿ya? Un personaje puede llegar a ser tan complejo como un ser humano. Ahora, la complejidad de un personaje depende, ¿de qué depende, profesora, que un personaje sea más complejo de otro? Obviamente va a depender de la maestría del escritor. Mientras que el escritor sea mejor y más maestría al momento de escribir, pues esos personajes llegan a ser tan complejos como una persona común y real que tú ves pasar por la calle, que son complejas, porque los seres humanos somos complejos. A veces nunca llegamos a conocer a alguien. ¿Ya? Entonces, si el escritor tuvo gran maestría para construir su personaje, ese personaje va a tener transformaciones a medida que va avanzando el relato, ¿ya? Entonces, la gran pregunta de muchos es, profesora, ¿cómo clasifico un personaje? ¿De qué manera? ¿Cómo sé? Ah, por eso hay que las historias se leen de inicio a fin. No puedes dejarlo a la mitad, porque si tú quieres, por ejemplo, hablar de un personaje, ver a qué pertenece, ¿no? Cómo es, etcétera, no puedes dejarlo a la mitad. Tienes que leer ese relato o ese cuento o esa novela de inicio a fin, porque ahí vas a tener todo el panorama. Es como tener un rompecabezas a la mitad. ¿Puedes presumir? ¿Puedes inferir? No. En el caso del personaje yo no puedo inferir. Ahora, yo puedo hacer una tipología psicológica, no puedo describir psicológicamente ese personaje como es, obviamente a medida que va transcurriendo las acciones, pero yo no puedo dar una clasificación a un personaje si no he leído la historia de inicio a fin, porque al leer de inicio a fin, yo sé todo lo que va a ocurrir con ese personaje o esos personajes en toda esa historia. Y ya sabiendo todo ahí recién, yo puedo, ¿no? Establecer una tipología, ¿ya? Ahora, hay que recordar algo también, que existen varias tipologías para clasificarlos, o sea, no existen una sola, ¿ya? Existen varias tipologías y una no anula la otra, algunos se confunden. Profesora, un personaje puede ser principal y al mismo tiempo puede ser complejo o puede ser incidental o etcétera. O sea, hay, cada tipología tiene características diferentes. O sea, cada tipología se fija en una determinada característica de ese personaje. O sea, son distintas tipologías y de acuerdo a estas tipologías yo lo puedo clasificar. ¿Ya? O sea, no significa que una tipología anula la otra, no. Puede ser que un personaje tenga varias características de acuerdo a las tipologías que existen, ¿ya? Nosotros estamos proponiendo aquí solamente tres tipos de tipologías por la cual tú puedes clasificar un personaje por el grado de relevancia, o sea, qué tan importante es dentro de la historia, ¿no? Es como tú clasificas a tus amistades y tú dices por el grado de relevancia, ah, no, este es mi mejor amigo. Ah, no, este es un amigo que es más para el ámbito académico, no, no, pero este es el más importante de mis amigos o de mis amigas. O sea, así como tú clasificas tus amistades dependiendo a la cercanía que tienen contigo, cómo han sido contigo, si te han acompañado y tú clasificas y das más importancias a uno que a otro. Y eso pasa con todos los seres humanos, ¿no? Que tenemos amigos, porque todos los amigos no son iguales. Lo mismo pasa en el caso del personaje, ¿no? Hay grados de relevancia, o sea, de importancia. Por eso es que hay que leer la historia de inicio a fin, ¿no? Ahora, hay otra manera de clasificar,
Uno es por el grado de relevancia, otra es por la complejidad. Hay personajes que son altamente complejos, ¿no? Incluso hasta pueden presentar rasgos contradictorios dentro de su carácter, por ejemplo, ¿no? Y a veces están en detalles tan pequeñitos, por eso es que hay que atender mucho al detalle cuando uno va leyendo. O sea, qué tan complejo es, ¿no? Él como persona ya, por su rasgo que tiene, ¿no es cierto? Por su rasgo psicológico que tiene, cómo es, que ya no tiene que ver con su grado de relevancia, si es importante dentro de la historia o no, sino él ya como persona en sí mismo. El otro, el otro tipo de clasificación es por las transformaciones que puede sufrir dentro de la historia. Hay personajes que de inicio a fin siguen siendo iguales, o sea, que no cambiaron. De inicio a fin de la historia, no cambiaron, ¿ya? Como hay otros que pueden sufrir transformaciones dependiendo de los acontecimientos que va sucediendo dentro de la historia, ¿ya? Ahora vamos a hablar de esta primera tipología. Dentro de este grado de relevancia, nosotros hablamos de tres tipos de personajes. Del que es el principal, de que es el secundario y de que es incidental, ¿ya? Entonces, hay que, hay que darnos cuenta de cómo yo le puedo diferenciar, por ejemplo, ¿ya? ¿Quién es el personaje principal? El personaje principal es aquel que organiza los acontecimientos, o sea, que es en base a él que suceden los acontecimientos. Y él es el gran protagonista, es como tú. Tú eres el gran protagonista de tu vida, no tu mamá, tu papá, claro, ellos están contigo, pero tú eres el protagonista, tú tienes el rol fundamental en tu vida, sí. En una historia puede haber un protagonista o puede ser que hayan dos protagonistas, eso depende de la historia que tienen ese rol fundamental porque son los que en base a ellos gira toda la historia y se organiza la trama. Y sin él no hay historia. Ese es el fundamental. Un ejemplo de ello es Lázaro, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un ejemplo básico. Es como, por ejemplo, en Divina Comedia. ¿Quién sería el principal? A ver, ¿quién crees tú que es el principal en Divina Comedia? Vamos a ver si están ahí o ya están pensando en su almuerzo ya. Muy bien. ¿Y por qué Dante? ¿Por qué no puede ser Virgilio? A ver, ¿por qué no puede ser Beatriz? ¿Por qué creen que no puede ser, a ver, Beatriz, Virgilio? ¿Por qué no puede ser, a ver? Dice porque solo aparecen bueno, más que porque aparecen en momentos cruciales, es porque toda la historia gira en torno a Dante. Él se extravía, a él lo tienen que ayudar. Démonos cuenta que él es el que mira el mundo, las acciones, o sea, hay que entender esos detalles, ¿ya? Todo es él, no Beatriz, Virgilio y Beatriz lo vienen a acompañar, ¿no? Pero él es el meollo ahí, él. Por ejemplo, en Doña Bárbara, ¿quién es el principal o los principales? ¿Quién? ¿En torno a quién se cierne la historia? ¿Sobre quién o quiénes gira la historia? A ver, ahora que me diga Maricela, profesora. ¿Ah? Santos Luzardo. ¿Y quién más? Muy bien, porque son sobre ellos dos que se teje la historia. Porque cuando uno lee, te explican de Luzardo y te hablan de ella. Ya ahí está. No hay lugar a dudas. Ahora, ¿quién es el secundario? ¿Ya? Es el que complementa. ¿Ya? Es una presencia solamente complementaria, porque le ayuda a dar coherencia y sentido, ¿no? Al protagonista, a las acciones digamos, que van a suceder dentro del relato, ¿ya? O sea, ayuda a dar sentido,
¿ya? Por intermedio suyo a la historia. O sea, no solamente es necesario el principal, también está el que es el secundario, por ejemplo, que aunque no tal vez puedan tener un rol muy importante, ¿ya? Pero ayudan a dar coherencia, porque estos personajes incluso aparecen muy ligados a los principales, ¿ya? Incluso ayudan y participan de distintas secuencias porque ayudan también a la trama, por ejemplo, ¿ya? Son secundarios. Por ejemplo, en el caso en Lázaro de Tormes, ¿no? Está el ciego. El ciego es un personaje, por ejemplo, de tipo secundario. ¿Por qué, profesora? Porque él complementa a lo que Lázaro realiza. Le va ayudando, ¿no es cierto?, a su conformación de él como pícaro, ¿no? Dentro de la historia. O sea, ahí hay una trascendencia, ayuda y complementa al personaje principal. Ahora, ¿quién es el personaje incidental, por ejemplo? ¿No? Este personaje se le llama así porque, bueno, cuando uno lee dice que tiene una función que catalítica, o sea, puede ayudar a retrasar una historia, ahorita te pongo un ejemplo, o puede también ayudar a poner de relieve algo. Por ejemplo, si yo pienso, por ejemplo, en el padrastro de Lázaro, ¿ya? Este padrastro de Lázaro, ¿qué ayuda a revelar en la vida de Lázaro, por ejemplo, ¿no? Este protagonista ayuda solamente a, de cierta manera, evidenciar, ¿no? Cómo la vida pobre que tenía, ¿no? O sea, es un personaje que puede ayudar a evidenciar algún conflicto o evidenciar o puede ayudar a retardar los sucesos. Por ejemplo, ¿cómo, profesor, eso de que ayuda a retardar el suceso? ¿Cómo se da eso en la novela? Póngame usted un ejemplo. Ahora que están leyendo El mundo Sancho y ajeno, ah, los que han leído la historia, todos los capítulos te hablan del nudo central. ¿Cuál es el nudo central de la novela El mundo Sancho y ajeno? Profesora, pues lo de Amenábar, que le quiere robar su tierra. Ya, yo te pregunto, ¿en todos los capítulos te hablan de Amenábar y del juicio y de Rosendo Maquí? ¿O a veces hay partes de la novela que te hablan de otros personajes como que te ponen, te ayudan a retardar la historia? Hay personajes que, si bien no tienen un rol protagónico, pero están puestos en la historia para ayudar a retardar un poco, o sea, a no acelerar, ¿no? La historia, sino le pueden ayudar a retardar, pero también hay otros que aparecen para ayudar a acelerar las cosas, como el mágico Contreras. Muy bien, Vilma, como el mágico, ¿no? Por ejemplo. Ya después hablaremos bien de los personajes cuando lleguemos a la novela. Entonces, son personajes que ayudan a retrasar, por ejemplo. Una figura incidental, por ejemplo, los que leyeron Doña Bárbara, por ejemplo, es el pajarote, ¿no? Que es un personaje que ayuda, puede también, un personaje puede ayudar a exponer, por ejemplo, el tema de la pobreza, puede ayudar a exponer el tema, por ejemplo, de la superstición, o sea, a través de un personaje se puede poner en relieve la superstición, la pobreza, la corrupción, por ejemplo. ¿No? La corrupción. O sea, ese personaje está puesto ahí solamente para poner de relieve, oye, mira, acá ocurre corrupción, o son personas supersticiosas, por ejemplo, ¿ya? O sea, solamente están para eso. Pero no es que te ayuden y te complementen al personaje y aparecen siempre al lado del protagónico y le ayudan en las acciones, ¿ya? Entonces ahí tienes un personaje incidental o episódico, como por ejemplo el padrastro de Lázaro, que es, incluso aparecen, a veces no en toda la trama, solamente en un fragmento de la novela y de ahí ya nunca más. Ojo, bueno, mira, Vilma, Edipo Rey, ¿ya? Edipo Rey ¿es novela o es teatro? Ah, el análisis del teatro tiene otras características que no pide ahorita, no pide la OCA. Entonces no me quiero meter con el teatro. Les puse el ejemplo de por el tiempo que transcurre, para que lo tengan claro. Pero para ver personajes como que no ayuda mucho, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir despacito, ya. Vamos con el nivel de la complejidad. Hay personajes que desde que tú lees de principio a fin, solamente nos muestran una faceta de su existencia, o sea, solamente sabemos cómo es
y punto, como el caso de la mamá de Lázaro, que es una mujer que trabaja mucho y punto. No se sabe más de ella, no se sabe si era una buena, era mala, si era, por ejemplo, una persona que era dadivosa, generosa, no sabemos nada de ella. Entonces, por el nivel de complejidad, también se puede caracterizar un personaje. Por ejemplo, si es simple porque solamente sabemos algo de ella, una sola faceta, nada más, no sabemos más. Ahora, puede ser que el personaje también sea complejo, porque presenta más de un rasgo de lo que es él. Ya sabemos que Lázaro es un pícaro, porque toda la novela lo dice, que es un pícaro, que trampea, sí o no, ¿no? Que es medio bribón, que no le gusta trabajar, etcétera. Pero, ¿alguien me podría decir si él es bondadoso, por ejemplo? No sabemos, ¿no es cierto? ¿No? ¿Es o no es? ¿Alguna vez hemos visto algún gesto de solidaridad, de generosidad en Lázaro? A ver, vamos a ver qué tan lo que han prestado atención. Profesora, a ver, los que recuerden, ¿se acuerdan del episodio del noble? Lázaro pudo haberle dicho, oh, no, yo ya comí, ¿por qué yo lo voy a invitar si él nunca trabaja? Pero él se muestra bueno con él. O sea, esa es una faceta muy chiquita de Lázaro, porque dentro de su bribonería y todo eso, pero tiene momentos de solidaridad. Y ese muestra otro rasgo más de su personaje que muy pocos lo estudian hacia Lázaro, como un personaje generoso, dadivoso, no muy poco. Es un personaje que no es simple, porque hay más de un rasgo. Ah, pues si tiene más de un rasgo ya es complejo, ya no es simple. Simple si tenemos, de inicio a fin tiene un solo rasgo. Complejo si tiene más de uno en su persona. O sea, si hay personas que son, por ejemplo, muy pacientes y de inicio a fin el personaje se muestra igualito, 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 igualito. No cambia, ¿no? A eso se le llaman personajes maniqueos, siempre son buenos. No hay un rasgo de conflicto en él, ¿no? De contradictorios, no, pero Lázaro sí es un personaje contradictorio y complejo, ¿ya? Por ejemplo, Raskolnikov es un personaje que es simple o es complejo. ¿Qué conocemos de Rodión? Que era un asesino en serie, era malo, era un asesino, tenía pensamientos así crueles, maquiavélicos. Profesora, pero usted dijo y nos contó que él se metió a una casa que estaba incendiando y él se metió a salvar a alguien, sí, porque ahí muestra su naturaleza solidaria. O sea, él no es un personaje simple, es complejo por todo lado, ¿ya? O sea, por el nivel de complejidad a cuanto su carácter, su transformación, no lo que se transforma, sino su carácter de él. ¿Cuántos rasgos tiene? Es como una persona, ah, sí, mira, ella siempre es alegre, nunca la he visto triste, ¿no? No conoces otro rasgo de ella. Simple. Pero si es más, ah, no, ella es una persona muy compleja, ahorita está bien y de pronto se pone triste, ¿no? Así cambia, cambia. Ahora, de acuerdo a las transformaciones, ¿cómo hace esto, profesora? Un acontecimiento, o sea, ¿qué acontecimiento? Eso ya tiene que ver con los acontecimientos dentro de la historia. Puede ser que hayan acontecimientos que hacen que el personaje de pronto tenga una conducta y de pronto por ese acontecimiento cambió. Te pregunto, Lázaro, ¿cambió? ¿Qué lo hizo cambiar a Pícaro? ¿Qué le ocurrió? Pregunta, ¿qué le ocurrió? Porque antes de que se convierta en un pícaro, ¿cómo era él? Era un niño común y corriente, era un niño normal, seguro tenía su inocencia, ¿sí o no? Pero algo le ocurrió. ¿Con quién le ocurrió? Cuando el ciego, ¿no? Todo lo que le va pasando con el ciego van haciendo que él vaya cambiando. No es un personaje que se mantiene estático, es un personaje dinámico, porque cambia. El escudero cambió. Al verlo a Lázaro, se puso a reflexionar, ay, este chiquito es un niño pobrecito, yo también tengo que trabajar, no, me voy a poner a trabajar ahora y los dos juntos vamos a vivir y ya. No, siguió igual, no tuvo ninguna transformación, se mantuvo igual, desde que comenzó la historia hasta que terminó. Entonces, es un personaje estático, porque no tuvo transformaciones. Marisela, de Doña Bárbara, pregunta. ¿Es un personaje estático o dinámico? Es decir, ¿cambió su personalidad de inicio a fin o no?
Muy bien, es dinámico. A ver, ¿qué dice Fabia? A veces los personajes secundarios moldean la personalidad del protagonista. No podría decirse, a veces sí, no tanto moldean, y ojo que no es el personaje en sí, sino son los acontecimientos, las acciones. No tanto que moldeen, pero puede ser que un personaje puede influir para que cambie. Sí, sí, Fabia, puede ser, pero hay que tener cuidado con lo que vayan a analizar, ¿ya? Entonces, Marisela cambió, sí. ¿Por qué? Porque hubo un personaje que la fue educando. Entonces ella, ese suceso de me educaron, cambió y ya no es la misma que andaba cochina, ¿sí o no? Que no se lavaba ni la cara. De pronto comenzó a cambiar su manera de ser, su manera de pensar, cambió, tuvo transformación. No es estática, es un personaje dinámico. Entonces, por el grado de relevancia, acuérdate, ¿cuál es el otro? Por el nivel de complejidad, si te muestran una sola faceta, o porque si tiene transformaciones. Por el nivel de complejidad puede ser simple, solamente conocemos una sola rasgo caracterizador psicológico de ese personaje de inicio a fin. Si tiene transformaciones, si se mantiene de la misma manera, la misma personalidad, de inicio a fin, es un personaje estático. Pero si tuvo cambios, por ejemplo, Raskolnikov, ¿cambió o no cambió? ¿O fue igual? ¿Mató y siguió viviendo su vida tranquilo? Cambió, ¿ya? Cambió. Es un personaje dinámico porque me modificó sus conductas. Ahora, los espacios del relato. Los espacios del relato son los componentes que ayudan, porque todas las acciones ocurren en escenarios. Puede ser en una sala, puede ser en una ciudad entera, en diferentes ciudades, por ejemplo, si pensamos en Lazarillo, ¿no? Burgos, Toledo, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ver con lugares, primero geográficos, pero también puede ser con lugares interiores, puede ser sala, patio, cocina, ¿no es cierto? Con todo donde ocurren las acciones. Es el lugar, el aquí, donde se narra, donde el narrador narra. Y van apareciendo estos espacios a medida que va avanzando la historia, van apareciendo estos espacios. Ahora, no tomemos el espacio solamente como, ya, el lugar donde se ocurren los hechos. No, porque a veces estos lugares pueden adquirir características simbólicas. Por ejemplo, los que leyeron a Ribeiro, ¿no? Los que leyeron alguna vez a Ribeiro, a veces la casa, la cocina, por ejemplo, los que leyeron de color modesto, los que leyeron, por ejemplo, en el caso del profesor suplente, ¿no? O los que leyeron tal vez una aventura nocturna. Hay espacios que tienen una connotación, por ejemplo, puede ser sí, este es el espacio de la marginalidad, donde están los marginados. El cuento más conocido es Los Gignosos sin plumas, por ejemplo, El Corralón, el espacio marginal, ¿no? También es el espacio del abuso, porque hay una persona que abusa de los niños, los hace trabajar, etcétera, que no es dentro del espacio donde no ocurren quebrantamiento de normas, como el espacio de la oficialidad, o sea que pensemos Miraflores, donde los niños iban a buscar la basura. O sea, el espacio no solamente es el lugar donde ocurre, los espacios también pueden adquirir sentidos, elementos simbólicos que significan algo, ¿ya? O sea, puede tener algún carácter, sí. Ahora, estamos hablando de espacios abiertos, por ejemplo, el campo, por ejemplo, una hacienda, cuando una persona se va de un lugar a otro, por ejemplo, las calles, por ejemplo, pensando lo que no es sin plumas, las calles son espacios abiertos, pero también están los espacios cerrados, ¿no? Dentro de una casa, por ejemplo, ¿no? La cocina, la sala, son espacios donde hay un desplazamiento interno, ¿no? Incluso puede ser también que haya poca comunicación dependiendo de lo que trate la historia, ¿ya? Ahora, puede también darse, ¿no? Dentro de los ámbitos rurales o dentro de los ámbitos urbanos. Y ahí también puede ser que haya un choque, ¿no? De oposiciones entre lo que ocurre en el campo con lo que ocurre con la ciudad. Puede ser que en la ciudad puede tener no una connotación positiva, como el caso de hablaba, educación, progreso, no, puede ser a lo mejor la urbe como la que oprime, por ejemplo, como el caso de Los Gignosos sin plumas, ¿no? El abuso de poder, ¿no? El capitalismo, como puede ser el ámbito rural, como el espacio, por ejemplo, ¿no? De la armonía, la alegría, el progreso. Por ejemplo, los que están leyendo El Mundo Sancho y Ajeno, los ámbitos rurales tienen una caracterización que es muy distinta a los espacios urbanos, ¿no? En este caso, la casa hacienda frente a lo que ocurre en los espacios
rurales. O sea, a veces también tú tienes que analizar, no solamente dónde ocurre, sí, en una hacienda, no, en un campo, no, es lo que ocurre, ¿no? Y qué connotación tiene, ¿no? ¿Qué connotación? Y eso lo vas a ver a medida que tú vayas leyendo y analizando. Entonces, los espacios también son lugares donde tú puedes centrar tu análisis, ¿ya? Entonces, puede haber que puede significar algo, sí. Y en base a lo que significan, pueden ocurrir oposiciones entre los espacios abiertos y cerrados o entre los espacios rurales y urbanos, ¿ya? Eso también puede ser. Que pueda, porque incluso pueden aparecer, ¿no? Con determinados, por ejemplo, connotaciones o ligados a algunas actividades, por ejemplo, minería, ganadería, agricultura, en el caso rural o en el caso de los urbanos, pueda tener, por ejemplo, en este caso con el capitalismo, la ciudad, el smog, el trabajo acelerado. Por ejemplo, si tú piensas en la metamorfosis, ¿no? La ciudad está ligado al trabajo, ¿no? A la vida de trabajo y al capitalismo, pensando en Gregorio Samsa, por ejemplo que aparece ligado a ese contexto. Entonces, también los espacios sirven para analizar, ¿ya? Ahora, esto que yo te acabo de explicar, que hemos visto, es lo que tú vas a aplicar cuando analices tu relato. Ahora que ustedes están leyendo las novelas, léanlas bien y vayan anotando sus preguntitas ahí con respecto a personajes, ambientes. Pero ojo, no es que, profesora, de todos los personajes, no vamos a preguntar del último personaje que hay, pero hay novelas que tienen un montón de personajes, poco a poco, ¿ya? Pero más o menos para que ustedes en base a esto vayan analizando ya, ¿no? Y vayan dándole un rol a los personajes. Cuando ya lleguemos a la clase del mundo ancho y ajeno y analicemos el personaje, ahí tú te vas a dar cuenta, este yo le puse secundario y no era accidental, ¿a qué me pasó? ¿Qué ocurrió por el cual yo le puse esto y no